Yo así lo defino a partir del 2018. México atraviesa por una etapa inconclusa de transición política. Desde hace varios años nos propusimos iniciar este proceso denominado cambio de régimen. Tengo aproximadamente 26 años acompañando al presidente de la República en este devenir histórico. Desde 1997, fecha en la que yo renuncié al PRI, hace ya 26 años, y fui candidato a gobernador por la izquierda en Zacatecas, siendo líder nacional de PRD, Andrés Manuel López Obrador. Él fue quien me invitó, luego de que el PRI cerrara los espacios para participar y nos excluyera para iniciar un proceso democrático en Zacatecas. Al no lograrlo y al tener una actitud de hostilidad y persecución, decidí renunciar al PRI, ser candidato por la oposición y gracias a la gente ganar la elección de aquel momento. Por eso afirmo que han sido casi 3 décadas las que se han luchado para llegar hasta este momento, en el que la transición política se encuentra inacabada. A partir del 18 se logró un sueño para muchos de nosotros: ganar la elección. A partir de esta época se logró instalar en el gobierno un estilo propio, un estilo peculiar, un estilo de gobernar diferente al que había sucedido en el pasado. Y yo sostengo que el hartazgo en el 2018 era tal que no había forma de mantenerlo. El hartazgo social, el reclamo social era muy fuerte, y sostengo que de no haber sido así, la alternancia política, hubiésemos tenido problemas severos en materia de inconformidad social en todo el país. Fue un desahogo social el triunfo del presidente López Obrador y de Morena, el partido más joven que había irrumpido a la escena electoral hacia el 2015. Es el partido más joven dentro del régimen del sistema de partidos y logró impactar en la sociedad, pero venía construyéndose el cambio de muchos años atrás. Tijuana había ya experimentado en Baja California como estado y Tijuana alternancias políticas desde los 80s, finales de los 80s, fueron los primeros estados que impactaron alternancias políticas. Por eso Baja California estaba preparado para la alternancia nacional. Yo era diputado en el 88 y fue cuando por vez primera hubo alternancia, porque recuerdo muy bien la candidata del tiempo del PRI y un grupo de diputados que éramos compañeros, algunos ya fallecieron, René, el Chumamo, todos ellos, Franciscano, eran parte del 88 cuando la elección fue muy reñida con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que por cierto en esta región había ganado Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Entonces la transición política se venía preparando. Por eso a mí no me extrañó que luego de casi 20 años
tuviera Andrés Manuel López Obrador el triunfo, porque era una dinámica social que se venía construyendo. Ahora estamos frente a una alternancia política con cambio, una transición política, no mera alternancia. Ya en el 2000 habíamos experimentado una alternancia política con Vicente Fox, pero no pasó de ahí. Desde mi punto de vista, fue solo un cambio de siglas, sin iniciar un proceso más profundo de transformación de las instituciones del país. Ahora está en un proceso de revisión de nuestro movimiento, y así es la política. A mí no me sorprende que haya cuestionamientos, que haya incluso posiciones duras frente a los avances o frente a los hechos o frente a las políticas públicas que se han diseñado desde el gobierno federal. No me preocupa porque es parte de lo que México está viviendo, pero yo soy de los que sostiene que el 2018 fue una despresurización social la que ocurrió, una despresurización la que aconteció en México, y que si no hubiese sido así, habríamos tenido dificultades severas en materia social. Ya empezaban a surgir grupos en los estados de inconformidad social, lamentablemente incluso hasta armados en la región sur. Y la presencia del presidente López Obrador generó una esperanza enorme, una expectativa fuera de lo normal. Yo participé como coordinador de la segunda circunscripción, que era la más difícil, en el Bajío y en el centro y norte del país, y viví como la esperanza rebasó todo nivel de expectativa, porque el hartazgo era tal que ya no podía generarse un proceso de ratificación para los mismos. Eso fue lo que sucedió. Ahora tenemos, por fortuna, nuestra posibilidad de ejercer con libertad nuestro derecho a votar, y creo que cada vez más se presenta esa posibilidad de ejercerla con libertad. El 24, en un año más, tendremos prácticamente ya presidente electo. Junio del 24, el primer domingo, tendremos ya resuelto el dilema de quién nos va a suceder en la presidencia de la República. Es un corto tiempo, realmente corto tiempo, para que nos preparemos a esa definición política final. Y creo que habrá, desde mi punto de vista, una elección muy significativa para todo el país. Por eso es que, independientemente de las políticas públicas que se han generado, que se han aplicado, podríamos decir, desde mi punto de vista muy rápido, que en la actual administración pública se ha comportado la economía bien, la estabilidad económica está a salvo. Ayer conversaba con un grupo de empresarios y muy alentados por el nearshoring y por la estabilidad económica, por la fortaleza del peso, aunque los exportadores e importadores, sobre todo exportadores, no dicen lo mismo, pero la fortaleza del peso ha sido un ingrediente que ha generado estabilidad. Pero en materia económica diría que México ha estado haciendo la tarea. En materia de política social,
podría decir que es la implementación de un programa social, el más profundo en la historia del país, desde el México independiente. La política social que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado es verdaderamente notable. Este año cerca de 600 mil millones de pesos, aunque se propone que el próximo año, cada año, de acuerdo con la Constitución, crezca en cantidad y en calidad la política social. Entonces, la política económica, la política social, la política exterior ha sido fácil. La vecindad con Estados Unidos ha sido complicada y ahora tenemos problemas serios con la migración. Ustedes que son frontera lo saben muy bien. No podría decirles a ustedes que está todo resuelto, pero sí en materia de política internacional tenemos desencuentros con países distintos. Ahora recientemente con Perú, evidentemente con el propio Estados Unidos, con legisladores, el gobernador de Florida y con varios legisladores sobre puntos de vista con los que nosotros no coincidimos. Y el problema migratorio, después de haber aceptado el ingreso diario de cuando menos 1000 migrantes de otros países, se está generando en las fronteras un problema severo para la atención de ellos. Entonces, política económica, política social, política exterior. Y yo diría que en donde tenemos que detenernos y revisar es la política interna y fundamentalmente la seguridad. Yo soy de los que piensan que la seguridad pública tiene que tener una revisión profunda. El próximo día 30 tendremos todo el gabinete de seguridad en el Senado. Es la primera vez en la historia del Senado y del Congreso que vamos a poder citar a comparecer al gabinete de seguridad, todo el gabinete o individualmente, de acuerdo con el quinto transitorio que acaba de modificarse apenas en el mes de diciembre pasado. Hoy tendremos la posibilidad de frente, de manera cercana, comparezcan el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, la secretaria de Seguridad, el secretario de Seguridad, el secretario de Gobernación, todo el gabinete para revisar mediante un informe lo que la Fuerza Armada Permanente está realizando en labores de seguridad pública. Esa es una nueva facultad de control de la Constitución. Entonces, en política interna diría, ahí nos hace falta reforzar seguridad pública en el país, en donde hay estados, en donde el crimen organizado, la delincuencia organizada ha ido avanzando en territorio y en control, en donde sí tenemos que revisar con toda seriedad los planes y programas en materia de seguridad pública, y es lo que hará el Senado de la República en las próximas semanas, en el próximo periodo y en los próximos días. Y dentro de la política interna les diría tema de seguridad, pero también el tema de desencuentro entre poderes, fundamentalmente entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, aunque también el Poder Legislativo ha tenido parte. Pero a mí no me asusta el que haya a veces desencuentro, porque habla de la existencia de una división de poderes, habla de la existencia de pesos y contrapesos y habla de que cada uno ejerce su función en razón de las facultades que la Constitución y la ley les otorgan. En las últimas semanas, a partir del arribo de la nueva presidenta de la Corte,
ha surgido un mayor desencuentro con el Ejecutivo y un desencuentro con el Legislativo. Pero finalmente todo tendrá que tener arreglo. El arreglo institucional ese no podrá escapar. Y el que haya resoluciones en contra de las decisiones del Ejecutivo o resoluciones incluso en contra del Legislativo, en donde recientemente anularon la primera parte del Plan B por vicios en el procedimiento que se suscitaron en la Cámara de Diputados, a mí no me altera ni me genera ninguna preocupación. Ayer mismo el presidente de la mesa directiva denunció que había tenido una conversación amenazante con la presidenta de la Corte. La Corte no ha desdicho, han surgido comentarios distintos, pero no se veía eso nunca, jamás se veía el que hubiese en desarrollo de sus facultades y funciones desencuentros. Nosotros hemos dicho que las resoluciones de carácter jurisdiccional que surjan de la Corte se tienen que respetar y se tienen que acatar. Pero hay una gran dinámica y una gran movilización en torno a este tipo de relaciones. Lo mejor sería que hubiese una colaboración institucional, una relación de respeto y una relación de coordinación entre los poderes que la propia Constitución señala. Pero evidentemente la sucesión anticipada, esta sucesión que arrancó hace 2 años, dificulta mucho el que haya ahora más pausa y más moderación. La sucesión anticipada provoca que la polarización, que la crispación política haya avanzado y esté avanzando de manera notable. Y me temo que ya no se reducirá de aquí al día de la elección presidencial, de aquí a junio, en un año, junio del 2024. Es por razones normales, porque la sucesión se adelantó y porque ya todos, incluyendo los partidos políticos opositores, están intentando polarizar también el partido del gobierno sobre políticas públicas que se están aplicando en el país. El papel de la oposición es normal, querer regresar al poder después de haberlo perdido, y obviamente el gobierno y el partido del gobierno querer ratificar el triunfo electoral en el 24. Ese es el fin de los partidos y es el fin de los grupos políticos, unos recuperar el poder y otros ratificar el triunfo obtenido en las urnas. Pero mientras eso suceda, mientras la gente decida, mientras la ciudadanía sea la que ejerza libremente su derecho a votar, no hay nada, no hay problema, porque ese es parte de los procesos democráticos que debemos profundizar en México. Si la gente ratifica el ejercicio de gobierno, bienvenido, y si la gente reprueba en las urnas al gobierno, también es bienvenido. Es parte de lo que México se está construyendo, y por eso me temo que ya no habrá tranquilidad este año próximo, sino que habrá desencuentros, polarización, mucho también enfrentamiento político, verbal, en las cámaras, en la calle, en los debates, en distintas reuniones y foros. Pero es parte de lo que yo veo como normalidad democrática. En la propia Cámara y en las cámaras del Congreso de la Unión, este año me temo que habrá más dificultades para
llegar a acuerdos. No nos hemos puesto de acuerdo con el INAI, por ejemplo, uno de los comisionados para integrar. Se requiere mayoría calificada, 2/3 partes, lo logramos en un primer momento. El presidente objetó los 2 nombramientos, que era su facultad constitucional. No hemos logrado construir la mayoría calificada para nombrar comisionados y el INAI está sin función, al menos en la parte superior de su órgano de máxima autoridad, que es el que integran los comisionados. Se requieren cuando menos 5 y hay 4. Y tenemos nombramientos también pendientes que, porque requerimos 2/3 partes, el bloque opositor asume una posición. Ellos tienen una 1/3 parte de no transitar, y es su estrategia política que nosotros no estamos cuestionando. Simplemente cada vez es más difícil llegar a consensos, construir acuerdos, porque está allá de por medio el proceso electoral de renovación de la presidencia de la República, de nueve gobernadores, del Congreso en su totalidad, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, y de la elección más grande que va a ocurrir en el país desde que vamos y acudimos a elecciones. Esta próxima de junio será la elección más nutrida, en donde estarán en juego más puestos de elección popular que nunca. Entonces va a ser un año políticamente intenso, un año políticamente complicado, un año políticamente complejo en el que tenemos que prepararnos. Y por eso este foro de madrugadores ayuda bastante para que ustedes que forman parte de la sociedad civil puedan tener con mucha claridad, como a través de sus 49 años la han ejercido, su crítica, su posicionamiento, su aportación a las causas mejores de la sociedad. Por eso es interesante e importante la composición de grupos civiles o de sociedad civil como la que ustedes integran, para poder intercambiar puntos de vista. Y sé que es un órgano plural, sé que son invitados distintos elementos del país, de todos los grupos parlamentarios, de todos los partidos políticos, de todos los colores, y eso me parece que ayuda a que cada uno se pueda proponer, analizar con toda seriedad, con toda racionalidad, quién es uno, quién es otro, quién te dice la verdad, quién te miente, quién simula y quién simple y sencillamente habla para efecto personal de aspiración y de promoción totalmente individual. Todo el propio criterio que ustedes tienen ayuda hacia abajo, porque no es solo el grupo que se reúne los jueves aquí o en algún lugar que se convoquen, no es solo el grupo, los 100, los 50, los 200 que se reúnen, sino lo que refleja, lo que repercute, lo que transmiten ustedes de voz en voz, a través de los medios, a través de editoriales, a través de artículos, a través de columnas, a través del pensamiento libre de lo que ustedes consideran sucedió, suscitó, y que esto puede también generar reacciones normales de diferencia o de análisis totalmente claro y imparcial. Entonces, por eso estamos aquí ahora. Me da mucho gusto. Quiero ser puntual para dar paso a las preguntas. Quiero que sea un ejercicio que se nutra de participaciones entre ustedes y yo. Voy a responder todas las preguntas que me hagan. Les ofrezco que no habrá veto en ninguna de ellas, y que lo que quieran preguntar en el nivel que quieran, les vamos a responder de los temas que quieran. No hay tema vetado, nunca lo he tenido, y
por eso estoy aquí. Muchas gracias al grupo Madrugadores. Anselmo, gracias por moderar. Y a todos, buen provecho. Muchas gracias por venir a escucharnos. Sé que tenían que hacer cosas quizás más importantes, pero el que estén aquí habla bien del interés que tienen por nuestro país, por el Estado, por escucharnos y por saber lo que pensamos. Muchas gracias a todos y a todas.